Bueno, antes que nada, muy buenas tardes, agradecer la invitación, saludar a los dueños de casa, a la universidad y a Metropolítica y a la Fundación Piensa por la invitación. Bueno, hay una imagen ahí que es de Lucas, si ustedes la ven bien, tiene una cierta diferencia, así que a lo mejor se pueden entretener unos minutos buscando cuál es la diferencia que hay en esa imagen. Esa es una imagen del año 80 que dibujó Lucas y por esas cosas de la vida llegó a nuestra unidad de asesoría urbana, la apreciamos mucho. Y una cosa que es bien señera, que él se imaginaba el centro de la ciudad con una muralla china donde está el tren, ¿sí se fijan? Ahí está el tren. Y el tren tiene unas bocas ahí, ¿eh? Entonces, de alguna manera exageró lo que producía el tren en esa época en la ciudad, que era la división entre el sector sur de la ciudad y el sector norte. Lo pongo en relevancia porque lo que voy a hablar, y así como el intendente me parece que dio en el clavo con lo que opinó respecto del área metropolitana del Gran Valparaíso, lo que quiero hacer es partir con unas imágenes del área metropolitana del Gran Valparaíso para poder ir bajando la escala y llegar a nuestra comuna. Lo que tenemos acá, si ustedes se fijan bien, ahí están las 5 comunas, Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Quilpué, Villa Alemana. Arriba solamente cifras que tienen que ver con las superficies comunales y las superficies que teníamos como comuna antes de que apareciera el plan regulador metropolitano. ¿Ya? Si ustedes se fijan, Concón es la comuna con área urbana más chiquitita, tenía 880 hectáreas en esa época, hace 3 años, 2 años. Y después cuando aparece el PREMVAL, ¿no es cierto?, le agrega esa cantidad de áreas urbanas. Son áreas de extensión urbana, pero se consideran urbanas. ¿Ya? Entonces es bien interesante porque Concón crece prácticamente un 200-300%, ¿no es cierto?, por ahí, respecto al área que tiene hoy día, ¿cierto? Esa área se mantiene, crecer hacia las áreas de extensión urbana es bastante complejo, ya voy a explicar por qué. Entonces, ¿qué ocurre? Que hoy día, considerando nuestras áreas verdes y áreas protegidas, ¿no es cierto?, que están en verde ahí, ¿sí?, y eso que está ahí, que ustedes ven con un color azulito segmentado, es el área de concesión que tenemos de nuestra sanitaria, que es VAL con alcantarillado y agua potable. Ya, entonces, si ustedes se fijan, esa área de concesión es bastante difícil que se expanda en el corto plazo. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos áreas de extensión urbanas, particularmente las del norte, ¿no es cierto?, que algunas están en Viña. Esto que está aquí en rojo es el límite comunal de la ciudad, ¿cierto? Eso es la comuna de Viña del Mar, que tiene aproximadamente 12.000 hectáreas, de las cuales hoy día 10.000 y algo son ya completamente urbanas. Sin embargo, el problema que tenemos, que es un problema de infraestructura que es crónico, que es endémico de todas las áreas metropolitanas del país, es que las sanitarias son bien reacias a ampliar sus áreas de cobertura porque lógicamente no hay demanda aún. ¿Ya? Entonces, cuando uno piensa eso, dice, bueno, tenemos una tremenda hoy día área de extensión urbana, pero no la podemos ocupar. Y ese fenómeno hace que, por cierto, empiecen a ocuparse las áreas que en algún momento se pensaron que se iban a despoblar, como los centros. ¿Ya? Particularmente el centro de Viña tenía una condición en los años 90 de despoblamiento que ahora se está revirtiendo. Ese revertir, esa condición, esa tendencia, ha hecho que el centro de la ciudad vaya creciendo de tal forma que ya no es solamente el centro de la ciudad, sino porque por su condición topológica, digamos, de ubicación, es también el centro del área metropolitana, con lo bueno y lo malo que eso tiene. Entonces, ¿qué ocurre? La cifra solamente va a poder argumentar lo que estoy diciendo. Ahí, Concón, si ustedes se fijan, creció en un 234%, Valparaíso creció en un 51% respecto al área urbana que tenía antes del 2014. Nosotros crecimos un poquito menos, un 23%, y las comunas del interior, Quilpué y Villa Alemana, crecieron bastante menos, digamos. Tienen mucha área rural, pero poquita área de extensión urbana. ¿Ya? Eso hace que ellos no tengan los problemas que tienen las comunas costeras, digamos, que crecieron mucho. Ahora, Viña tiene una cosa que es bien notable y que viene del Plan Regulador Metropolitano del año 65, es que sus áreas verdes están en el medio de la ciudad. Eso es una cosa bien importante porque no ocurre en las otras áreas. Las otras áreas, si ustedes se fijan, Valparaíso, en el caso de Villa Alemana y Quilpué, y en el caso de Concón, sus áreas están atrás. ¿Ya? Entonces, llegar a esas áreas verdes o áreas protegidas es bastante complejo. Hoy día no hay cómo acceder. Viña tiene un tema ahí que es una responsabilidad grandota, que es de cuidar esas áreas verdes,
¿ya? Protegerlas por un lado, pero también que se utilicen, ¿ya? La diferencia es que están en el medio de la ciudad, por lo tanto son bastante más accesibles, ¿ya? Y eso es un gran valor. Y eso además, ese valor que seguramente hoy día en la mañana estuvo Luis Álvarez presentando un tema que tenía que ver con temas ambientales, entiendo. Él lo grafica muy bien en el caso de Valparaíso, porque Valparaíso, al no tener esa condición de áreas verdes cercanas, ¿cierto?, hace que se transforme en un pasivo ambiental bastante grande, por no tener esta calidad de áreas verdes que de alguna manera tiñen todo el centro de la ciudad y los sectores altos también, digamos, son áreas verdes que van desde el plan hacia los sectores altos. Ahora bien, ¿qué ocurre? Esta mirada, digamos, que tiene que ver con lo que ha ocurrido, y me parece que el intendente dio en el clavo con su diagnóstico, que fue muy cortito, pero muy claro en lo que dijo. Por ejemplo, ahí tenemos la red de vialidades estructurantes de carácter metropolitano, carácter intercomunal. Esta red fue diseñada o planificada en los años 60, y recién hoy día la construimos, o sea, pasaron 50 años hasta que se construyera la red completa. Está construido, diría yo, el 80% de las vías más importantes, las vías troncales, pero tuvieron que pasar 50 años, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de tiempos públicos, los tiempos públicos, en el caso de una nación muy centralizada, son de ese orden, es decir, para que nosotros tengamos una vialidad de carácter metropolitano construida entre que se pone en un papel y se logra ejecutar, pasan 40 años, ¿ya? Sobre todo con estas topografías difíciles. En Santiago bastante más fácil, a lo mejor, sin perjuicio de los problemas grandes que tiene Santiago como una capital de 7 millones de habitantes. Sin embargo, el poder construir en Viña una infraestructura de estas características, ¿no es cierto?, toma esa cantidad de tiempo. Ahora bien, si ustedes se fijan, esa es la comuna de Viña del Mar, ¿no es cierto?, con su área comunal completa. Y lo que ha ocurrido en los años 90, a principios de los años 90, fue que la ciudad se fue de alguna manera expandiendo y la lógica de los planificadores es que se estaba despoblando el centro. Y el plan regulador del año 2002 tiene esa lógica, esa mirada, la mirada de que el centro se despobla, por lo tanto hay que atraer gente. Y esa gente se fue sobre todo al sector de Concón, todo lo que es la urbanización que hace Bosque de Montemar con la empresa Reconsa, ¿no es cierto? Sector de Los Pinos, sector de Curauma acá abajo, ¿no es cierto? Pero hoy día está ocurriendo un periodo de contracción o de concentración, ¿ya? Es decir, la gente está tratando de volver al centro, ¿ya? El problema es que el centro se encareció tanto, porque el centro, como todos los centros de las ciudades grandes, en este caso de más de 1 millón de habitantes como el de nosotros, es la que ofrece todos los servicios, ofrece la mejor localización, ¿no es cierto?, ofrece los mejores usos de suelo, por lo tanto, el centro hoy día es lo más caro. Y si usted verifica en cualquier ciudad importante, Santiago es lo mismo, los sectores céntricos tienen los valores más altos, en este caso de UF por metro cuadrado. Pero bueno, este fenómeno es un fenómeno que hace que esta área central, como digo yo, para lo bueno y lo malo, es el área que está sufriendo los efectos de esta contracción que se está produciendo en esta, digamos, área metropolitana, ¿ya? Que tenemos 1 millón de habitantes, un poquito más, digamos, de 5 comunas. Ahora bien, aquí abajo, cifras de los censos de 2011 y 2002 comparados, ¿no es cierto? Y vemos claramente allá abajo, ¿no es cierto?, Valparaíso y Viña del Mar son los que de alguna manera aceleran sus tasas respecto a las comunas las comunas vecinas. Eso también de alguna manera apunta a la hipótesis que tenemos nosotros de que el centro de la ciudad está siendo el centro del área metropolitana y eso, en la medida que no tengamos una mirada integrada, va a seguir aumentando. Ahora bien, ¿qué ocurre? Hay un encadenamiento funcional en las 5 comunas. Lógicamente, no todas las comunas cubren todos los usos o ofrecen todos los servicios, y lógicamente eso tiene que, de alguna manera, desplazarse o tratar de integrarse en las diferentes comunas. El Gran Valparaíso entonces se expande y se contrae en estos últimos 20 años. Viña del Mar, entonces, es el espacio central de esta gran área metropolitana, y su área urbana, particularmente el centro, conecta y distribuye, ¿no es cierto?, todos los flujos que pasan por el Gran Valparaíso. Y esos son los problemas que hoy día, decía el intendente, tenemos acá abajo. Son los problemas de congestión que realmente tenemos. No son todos atribuibles a lo que está ocurriendo en nuestra propia ciudad, sino a la gente que se desplaza a las diferentes áreas de trabajo, de empleo, o de educación, recreación, etc. ¿Sí? Y por lo tanto, claro, además como buen centro atrae energía o atrae servicios, ¿no es cierto?, y la oferta residencial, por cierto, se densifica, que es lo que ha ocurrido en los sectores, digamos, particularmente aledaños al centro histórico. Ahora bien, este es un mapeo que hicimos de la encuesta Origen Destino. Estas son las
distritos que tiene la encuesta EOD, y si ustedes se fijan, los colores más rojos son los colores que concentran más vehículos. Por acá arriba, lo que es Reñaca, Gómez Carreño, por allá atrás, lo que es el sector de Villa Alemana, Belloto, el sector de Peña Blanca, y por acá abajo, ¿no es cierto?, al sur, suroriente, el sector de Curauma. ¿Y qué ocurre? Que estos, digamos, áreas distribuyen los vehículos ¿hacia dónde? Hacia los sectores, digamos, de empleo, particularmente centro de Viña, plan de Valparaíso. ¿Ya? Ahora esto es re importante porque mientras no tengamos un transporte público eficiente, esto va a seguir aumentando. ¿Ya? Es decir, la cantidad de vehículos es bastante alta, ¿no es cierto? Ahí ustedes pueden ver, digamos, la cifra. Va a seguir aumentando, sobre todo en los sectores periféricos, si es que no hacemos algo con lo que está ocurriendo. Ahora, cambiar la estructura espacial de la ciudad es una cuestión re compleja, ¿ya? Es una discusión que se da, digamos, en todo orden de cosas, tanto académico como público, y eso es bastante poco probable en el corto plazo. Ya, por lo tanto, hay que tomar medidas que me parece a mí que van por el lado de inversión en infraestructura, ¿ya? Y eso es un poco lo que queremos mostrar acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos? Los problemas y desafíos de este gran Valparaíso, para poder pasar después a nuestra comuna. Bueno, una falta de infraestructura, particularmente sanitaria y vial, ¿no es cierto? Falta de espacio público y áreas verdes, porque finalmente las áreas verdes, a excepción de Viña, las demás que están todas colocadas son nominales. Hay algunas que protegerlas, pero la idea es que esas áreas verdes puedan ocuparse, que realmente tengan un servicio a las comunas que tienen, digamos, como sirvientes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay una planificación metropolitana que se hizo del año 92, 93 hacia adelante, y que me parece a mí que ya está anacrónica, ¿ya? Entonces hay que darle una mirada grande, digamos, y profunda a lo que es cómo hacer una planificación estratégica integrada, que por ahí lo pongo, ¿no es cierto? Y que es un poco lo que decía el intendente. Yo creo que hay que entrar a mirar cómo nos hacemos cargo de esta área. Si ustedes me preguntan cuándo se juntan los alcaldes no se juntan nunca. Los alcaldes se juntan para el año nuevo, cuando hay que tirar fuegos artificiales nomás, ¿ya? Pero los alcaldes de las 5 comunas no se juntan a conversar, ¿ya? Nosotros hemos sido bien majaderos respecto de eso, hablando con digamos, los superiores de nosotros, que son las Ceremis de vivienda, respecto de la responsabilidad que le cabe a cada uno dentro de sus ámbitos de competencia, hacerse cargo de esta situación que está ocurriendo. Nosotros somos bastante eficientes en el diagnóstico, pero después hay que tomar acciones, digamos, que son de repente drásticas, con inversión pública, con una serie de otro tipo de acciones, no solamente regulatorias como las que hacemos nosotros dentro del plan regulador, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay un tema que yo digo que es importante, que tiene que ver con la estructura gubernamental y con la administración. Hay una administración que seguramente ya está, de alguna manera, también media antigua o anacrónica respecto a las cosas que están ocurriendo hoy día en la área metropolitana. No solamente esto ocurre en Santiago, en Valparaíso, está ocurriendo en Concepción, está ocurriendo en Antofagasta, y está ocurriendo en las nuevas áreas metropolitanas que seguramente luego ya van a empezar a formarse. ¿Ya? Entonces, bueno, lo que decía, esto daba un seminario completo, el tema de las áreas si son monocéntricas o policéntricas y cuáles son las ventajas y desventajas de eso. Nosotros estamos en el lado de la regulación, en el lado de la inversión, pero hoy día a nivel central o con las cortapisas y todas las regulaciones que tenemos, es bastante difícil poder bajar los tiempos de inversión pública, ¿no es cierto? Otro tema que es bien interesante es el tema de los impuestos. No quiero meterme en eso porque es un tema que tiene que ver con las plusvalías, con la recuperación de plusvalías respecto de las obras públicas y otras cosas más, pero no es del caso. Y por el lado del sector privado, bueno, también tiene que ver con la inversión y con el mercado y con las alianzas que se puedan hacer entre los dos, digamos. Este no es un tema que solamente le compete al ente público. Ahora bien, ¿qué ha ocurrido en la comuna durante estos últimos 30 años? Esta es una lámina que hizo Iván cuando estaba trabajando en el tema de Marga Marga. Esta es una lámina hace como 10 años, me parece, ¿no es cierto? Que es del año 2004-2005. Y él relevaba un poco lo que se estaba dando, digamos, a través de los datos del censo. Era que la ciudad se estaba despoblando. Si ustedes se fijan, los sectores más oscuros son los sectores donde se estaba yendo la gente, ¿ya? Entonces, esto, que de alguna manera aparece como un fenómeno importante en la década de los 90, hoy día lo que digo yo es que se está revirtiendo, ¿ya? Y en eso tenemos que tomar ciertas acciones. Ahora bien, ¿cuáles son los principales fenómenos? Bueno, el crecimiento del área metropolitana deja a la comuna en el centro e impacta, lógicamente, el centro de la ciudad. El plan de Viña del Mar ha internalizado el cambio del ciclo de crecimiento del Gran Valparaíso en esta expansión y esta contracción, como les decía. El plan de Viña se metropoliza, por lo tanto, tiene que cubrir una mayor área. Y eso, como les digo yo, si lo calificamos, no es bueno ni malo, sino que tiene que estar ese plan preparado para cubrir esa área, ¿ya? La transformación del área
de transferencia es clave para el ingreso de mercados masivos, lo cual orienta a los nuevos proyectos, expande el centro y estratifica el plan. Bueno, eso es evidente, ¿no es cierto? La gente, digamos, con mayor poder de consumo se va hacia el norte, ¿cierto? El centro se masifica, que es lo que dice muy bien Marcelo Ruiz, que el Samoyeo pasó a ser una tienda de venta de teléfonos claro, digamos. Y eso es evidente, digamos, por qué ocurrió eso, digamos, porque la gente está ahí, ¿ya? Y por lo tanto el Samoyeo era mucho más, digamos, rentable arrendarlo a Claro que seguir con el café. Ahora, la estratificación del plan, lo que les decía, los servicios más costosos partan hacia 15 Norte, que es el sector de los moles, y incluso hoy día hacia Concón. Sin embargo, el plan sigue manteniendo ciertas características que lo hacen bastante notable, ¿sí? A pesar de eso, el plan sigue manteniendo un cierto equilibrio, ¿ya? Entre servicios, vivienda, recreación, educación. La localización, que es lo que les decía antes, ¿no es cierto?, de servicios, compite por suelo con proyectos residenciales profundizando el alza del costo predial. Hoy día el costo de suelo en el sector de la población Vergara anda por las 42 UF de promedio, que es bastante caro, ¿ya? 42 UF en metro cuadrado me refiero. Ahora, todos estos efectos generan externalidades ambientales y sociales en el plan, particularmente lo que es la saturación, la congestión y bueno, la masificación, y particularmente lo que tiene que ver con comercio ambulante. El comercio ambulante es una de las evidencias de esta situación. Y mientras más se expanda el Gran Valparaíso, que es el problema que tenemos, ¿no es cierto?, más relevancia va a adquirir el plan de la ciudad de Viña del Mar, ¿ya? Ahora bien, pasemos a datos que son más certeros para poder ir demostrando lo que estoy diciendo. Este es el mapeo del censo del 2002, es kilómetros cuadrados, viviendas por kilómetro cuadrado, perdón. Si ustedes se fijan, el año 2002 se concentraba la mayor densidad ahí, en el sector del plan, algunos sectores incipiantes en Achupaya y en el sector de Jardín del Mar. Lo demás era bastante homogéneo. Si se fijan, hoy día el centro se ha expandido con su densificación, sin embargo sigue concentrándose en el sector de la población Vergara. Aparecen nuevos polos, que son los polos que aparecen por el hundimiento de la línea férrea, el sector de Álvarez, el sector de la ex GRAP, y bueno, acá arriba, con el sector de áreas prioritarias que se nominó el año 2002, que tiene que ver con todo lo que se ha hecho en Reñaca Alto, y lógicamente todo lo que es el borde costero, esto sigue, no tenemos datos de Concón, pero esto sigue parecido hacia Concón, digamos. Entonces, ustedes, vuelvo atrás, esto es lo que tenemos hoy día al año 2012, ¿ya? Valores de suelo, aquí está la gráfica de los valores de suelo de lo que es, avalúo fiscal, tributo, avalúo fiscal, ¿no es cierto? Y es consistente con lo que estoy diciendo. Los avalúos fiscales más caros, obviamente están en el centro y van disipándose, digamos, o bajando hacia los sectores periféricos, ¿ya? Ahí están los valores respecto a los colores. Ahora bien, respecto a la aceleración de construcción de nuevas viviendas, también es consistente con lo mismo que le estoy diciendo. El que se lleva la mayor velocidad de construcción, digamos, es el sector centro de la ciudad. Ahí particularmente esos dos sectores, que es el sector norte de la población Vergara y el sector oriente, digamos, con más de 5 puntos y más de 10 puntos, ¿ya? Consistente, vuelvo a insistir, con la teoría o la hipótesis que tenemos respecto del centro. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Si bien el centro tiene estos problemas, sigue siendo un centro atractivo. Viña del Mar sigue apareciendo en las encuestas bastante alto, en todos los niveles, digamos, de apreciación de calidad de vida, ¿ya? Y nos parece a nosotros que hay que tener una mirada a lo mejor un poquito más en perspectiva de las cosas que han ocurrido en el centro en los últimos años. La cercanía del Gran Santiago, la metropolización del Gran Valparaíso, las inversiones en proyectos urbanos también son bien importantes. La tradición de los barrios céntricos, eso bien señero, bien importante. El tema de que la población Vergara y el centro histórico estén con un diseño urbano muy acabado, con una consolidación que se ha mantenido durante los 130 años de ciudad, 140 años de ciudad, eso hace que el centro tenga esa virtud. La disponibilidad de suelo, que era el pasado industrial, ¿no es cierto? De 8 Norte hacia arriba eran puras industrias, hoy día está lleno de proyectos de desarrollo inmobiliario, pero de alguna manera esa disponibilidad de suelo hizo que esto fuera posible. Y atributos medioambientales que tienen que ver principalmente con los parques. Ahora bien, si uno le pregunta a la gente, esta es una encuesta que hacemos nosotros cuando hacemos los instrumentos de planificación, las modificaciones, ustedes se dan cuenta que tengo Santa Inés, Gómez Carreño, población Vergara, cuáles son los problemas que percibe la comunidad y allá los atributos que percibe la comunidad respecto de su barrio. Si ustedes se fijan, tanto para bien y para mal, primero las cosas de planificación por aquí aparecen, pero las cosas de planificación así dura, densidad, constructibilidad,
Esas cuestiones no están en la cabeza de la gente todavía. Hay cosas más importantes que son espacio público, que es fundamental. Eso, por ejemplo, está repetido en varios de las cosas que nos preguntamos. Otro tema que tiene que ver con gestión o con fiscalización. Esos son también temas que son bien relevantes para la comuna y que de alguna manera generalmente se dejan medio de lado. Entonces también es importante entender esos fenómenos. ¿Ya? Ahora bien, el crecimiento urbano, digamos, la concentración, la compactación, abre una serie de oportunidades. Nosotros creemos que eso obliga a poner el foco en la ciudad existente, en la ciudad que hoy día está, ver cómo la mejoramos, ver qué cosas se pueden ajustar para que la ciudad sintonice mejor con lo que quieren los ciudadanos. Aparece la necesidad de reutilizar espacios y barrios, que fue lo que está haciendo, por ejemplo, La Salina o lo que hizo en su momento el desarrollo inmobiliario en la CRAP. Se aumenta la demanda, ¿no es cierto?, sobre espacios antiguos, aparecen nuevas posibilidades para justificar inversiones públicas, que también es importante. El fortalecimiento del comercio local y aumento de la interacción peatonal, particularmente control social, con la gente que va llegando a estos barrios, que antes estaban desocupados y hoy día tienen una ocupación mayor. Ahora esto, que lo ponemos ahí, que aún téngase presente, implica que hay que también entender muy bien la ciudad y los barrios antes de meterle mano. O sea, hay una capacidad de carga que tiene que uno entender ese equilibrio antes de empezar a hacer cosas arriba de los barrios. Si no se entiende bien, es mejor no hacer nada. ¿Ya? Eso es una máxima que la aprendí por ahí y que realmente tiene sentido. Ahora bien, voy a mostrar los proyectos, acá hay un listado de proyectos. Una foto de cuando era la ciudad con línea férrea. ¿Cierto? Ahí, vamos a volver atrás. Perdón. Ahí, ¿cierto? Hoy día, ¿cómo está? Esa es una foto que tomamos en el 2005, cuando recién había soterrado el tren. ¿No es cierto? Hoy día, ¿cómo es? Esa foto está tomada en el mismo lugar. Ya solamente para ver ahí el desarrollo que ha tenido. Uno le puede gustar o no, ¿eh? Yo no estoy cualificando las cosas, solamente estoy mostrando lo que ha ido ocurriendo en el tiempo y que nos parece a nosotros que es importante. Hoy día, lo que es el bandejón central del Par Álvarez Viana, que me parece que también es bien notable, lo que ha ocurrido en el sector, porque si bien esos edificios son bastante grandes, hay una densidad bastante alta, hay un área verde que antes no estaba, ¿ya? Y que es bastante ocupada. Ahora bien, esta foto es del año 87, ¿ya? Es una foto que todavía aparece en la línea férrea, ahí aparece la CRAP, ¿cierto? Y hoy día conversábamos con mis colegas en la municipalidad, bueno, ¿cómo es ahora? Ahora es esto, ¿ya? Vuelvo para atrás, 87, 2016. Esto es una foto del Google, ¿eh? Así que aquí aparece ya el estacionamiento subterráneo, aparecen las torres con sus sombras, ¿ya? Pero nos parece que Viña mantiene ciertas características que todavía la siguen haciendo atractivas. Ahora bien, ¿qué cosas están ocurriendo en el tiempo? Primero, puentes. Estos son puentes que están proyectados y otros que, digamos, hay que ampliar. Particularmente, puente tras la Viña, ese es nuevo, hay que hacerlo. Ampliación del puente Villanelo, estas son las cosas que van a venir. Ampliación del puente Mercado, ya estamos por construir lo que es el nuevo puente Los Castaños, que conecta Simón Bolívar con el sector de la avenida Los Castaños, ¿cierto? Y la red que sustenta esos puentes, ¿no es cierto?, que son alternativas a lo que está ocurriendo en las vías que uno conoce que ya están congestionadas, particularmente San Martín, 6 Poniente, Libertad, 5 Oriente, digamos. 5 Oriente se amplía, por eso que se amplía el puente, y se forma un par vial con Quillota. Esto también, tras la Viña, se forma un par vial con el sector de 4 Poniente y hacia el centro histórico también. Red de ciclovías, estamos proyectando ciclovías en el centro de la ciudad que conecten con las ya existentes y con las que van a venir. La recuperación de algunos edificios y construcción de otros, por ejemplo, lo que es el hospital, lo que es la recuperación del teatro municipal, que va a ser un teatro de carácter regional, ¿cierto? La recuperación del Hotel O'Higgins, que está asociado al proyecto Margamar, la recuperación del mercado, bueno, lo que ocurrió en el área de la CRAF, los estacionamientos subterráneos que recién se abrieron, ¿no es cierto? Ese paño, que es el paño de la estación de Viña, que también hay que hacer algo ahí, que nos parece que un parque vendría bastante bien, y la recuperación del centro histórico del sector oriente. Son todas cosas que estamos pensando, estamos dándole vuelta, algunas están más avanzadas que otras, pero nos parece que es importante que esto ocurra así. Bueno, esto, por ejemplo, que el nuevo hospital, digamos, es una cosa que va a tener una repercusión tremenda, que es eso que está ahí, digamos, en todo el área del centro oriente, ya que está bastante avanzado, por lo menos en su obra gruesa. El mercado, tenemos que recuperarlo. El Hotel O'Higgins también, me parece que hay que darle una nueva vida al hotel.
un edificio muy grande que tiene muchos metros cuadrados hoy día desocupados. Y el teatro, que es el teatro, digamos, emblemático de la ciudad y que hoy día va a cumplir, me parece, funciones de carácter regional. Y esto en particular, ¿no es cierto?, que es el sector, digamos, de la estación, ahí tenemos algunas imágenes de referencia, que es lo que nos gustaría que ocurriera ahí, ¿no es cierto? Esto me parece a mí que es notable, que es de Germán Banen en el sector del Parque Bustamante con el café literario, una cuestión extraordinaria, digamos, que funciona muy bien. Y bueno, el proyecto Margamar, este es el proyecto que finalmente se consensuó el año 2012, esto lo compró el Ministerio de Obras Públicas, todo lo que son los estudios de ingeniería, y nosotros esperamos que hoy día se revitalice. Este proyecto tiene un 65% de espacio público, prácticamente es todo espacio público, perdón, ¿sí?, a excepción de unos sectores de atrás que... Y con esto cierro, ya porque me está ahí, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los desafíos? Mientras más se expande Gran Valparaíso, mayor impacto existirá en el plan. Se debe preparar el plan para los continuos efectos de la metropolización, El plan de Viña masivo y dinámico genera más oportunidades y desarrollo para la comuna. El diseño urbano fundacional permite capitalizar oportunidades que creo que son importantes para que la ciudad siga manteniendo esos altos estándares que hoy día aparecen en los rankings. Mejorar espacio público, plan de ordenamiento y jerarquización vial, estacionamiento subterráneo, actualizar el plan regulador, en eso estamos. Proteger zonas patrimoniales y fiscalizar los espacios públicos. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Ahora Luis Valenzuela, director del Centro de Inteligencia Territorial de la Universidad Adolfo Ibáñez. Pablo, ¿este celular es tuyo o lo dejó el ministro? Pueden aprovechar de llamar a la presidenta si quieren. Alguien que tenga algún petitorio. Buenas tardes, mi nombre es Luis Valenzuela. Quisiera agradecer a todas las autoridades, a los organizadores, a la gente que está a cargo del día a día de este evento, a las visitas ilustres que tenemos de China. Y quisiera aportar con esta invitación en una mirada adicional a la discusión del Centro Histórico de Viña y al estero Marga Marga. Voy a advertirle, mi mirada los va a lanzar en un viaje un poco a la historia. Yo creo que hoy día no podemos, y todos lo sabemos, hablar de un centro histórico sin referirnos a la historia. Aunque suene redundante, es bastante importante hacer esa referencia, y sobre todo en esta ciudad. Ahora lo voy a hacer también con mucha modestia y pido desde ya disculpas porque yo no soy originario de Viña del Mar, soy más bien un académico y lo voy a hacer desde esa perspectiva, de una perspectiva muy fresca, para mí por lo menos muy entusiasta, y desde luego que voy a cometer errores y desde luego voy a tener mucha menos, ¿no es cierto?, detalle de lo que acaba de presentar su excelente ponencia Pablo. Por eso le llamé a la ponencia que vamos a ver ahora la ciudad como una construcción de un paisaje, el centro histórico y el estero de Marga Marga. Y la construcción de un paisaje porque es bastante notable la historia de Viña del Mar cuando uno mira esta fotografía en la cual ve el estero, la laguna, y la construcción original de lo que existía como tejido urbano, que era el lado sur del estero Marga Marga y el lado norte más bien podríamos decir un delta o una pampa o una explanada. El traspaso desde esta realidad, cuando se empieza a producir el verdadero ensanche sobre el plan, es bastante notable. El espacio público, entonces, que se empieza a generar o que se idea, es parte de la construcción de este paisaje de Viña del Mar, es parte de su identidad y debe estar integrada en el relato histórico que vaya a tener cualquier futura nueva propuesta de diseño. Es un desarrollo territorial muy temprano de innovación privada, yo me atrevería a decir lo más temprano dentro de Chile. A esta altura, cuando esto se lanza y se construye, Providencia no existía, básicamente en Santiago, por ejemplo, sino que era Santiago más que nada fundacional colonial que estaba siendo rehabilitado. Estoy hablando en principio siglo, ¿no? Es de masiva producción urbana,
como decía, casi antelándose, hay que ajustar las fechas, ya se los advertí, pero por lo menos 3 décadas a la capital del país, de una clara composición escenográfica del paisaje. La urbanización del plan, la construcción del plan, construye un escenario y construye en este sentido un nuevo paisaje. Paisaje me refiero no al paisaje natural, sino que la composición del paisaje artificial constructivo. Y ha permitido hasta el día de hoy, tal como lo mostraba muy bien Pablo, una gran diversidad de transformación y mantiene, yo creo que estamos todos de acuerdo, total vigencia. Esta construcción del paisaje ha tenido por lo menos 2 ciclos ya, ¿no es cierto? El de 1890, el ciclo inaugural, el fundacional, el que se construye, y el de 1960, que también lo mencionaba Pablo. Son fechas referenciales, desde luego, no con una exactitud histórica que yo creo que puede existir en varios estudios, si no sería fascinante realizarlo. Y estas son partes e imágenes en este viaje que los quiero llevar de lo que fue este esfuerzo titánico, esta verdadera empresa de la construcción o de del artificio de construir, ¿no es cierto?, el lado norte del estero. Tal vez en referencia a las visitas que hay, parecido al paso, ¿no es cierto?, que dio Shanghái sobre el río hacia el nuevo distrito de negocio. Otras imágenes de la vista panorámica, que vemos parte de la ciudad que estaba construida y el emprendimiento privado de la ciudad sobre el plan hasta los bordes que se ven muy claros ahí. Parte de esta modernidad empiezan a reflejarse en obras de arquitectura que conocemos hasta el día de hoy y que siempre están en nuestra memoria colectiva. El paisaje no era solamente el paisaje natural, sino que era el paisaje artificial que se modificaba y se además representaba en estos edificios históricos. Las postales que se forman, el imaginario que se forma con este tremendo esfuerzo es una composición, ¿no es cierto?, de una visión casi, aquí puedo estar fallando, pero casi privada únicamente, aludiendo a lo que era el futuro de la ciudad, el futuro de la ciudad jardín, el futuro de la ciudad nueva, contemporánea de balneario en aquella época, ¿no? Veo algunas caras que hacen sí, así que tan mal no estoy. Por ende, la composición de esto y todos los elementos que entran acá, las palmeras, los puentes, la misma arquitectura, los palacios, etc., el estero Marga convertido artificialmente en su cabezal en un río, forman parte de esta composición de paisaje prácticamente escenográfica. Una invención, ¿no es cierto?, de una metrópolis contemporánea de los años 30 que tiene que ser moderna, tiene que ser, estar vigente en lo que era la expansión hacia el norte del centro tradicional de Valparaíso, ¿no? Y claro, lo que va haciendo, va construyendo ese borde, va hilvanando este borde costero, el cual, ya lo mencionaba Pablo, ha llegado hasta Concón y desde luego hay relaciones funcionales no solo con Concón ya, sino que además Quintero. Y vemos acá ya los primeros atisbos de dibujo de lo que era dentro de esta marcha la estructura vial, la estructura compositiva del tejido o de la infraestructura urbana que lo va a componer. Parte inicial, el terreno de la población Vergara que se ve, la laguna, etcétera, los primeros bosquejos inaugurales de lo que era esta construcción del paisaje. Y la construcción se manifiesta en esto, en este plan de expansión en damero, bastante único, también muy de la época en las características composicionales que tiene. Veíamos en los croquis, lo que mostraba Pablo, el tema de la línea del tren, como uno de los puntos de accesos principales conectados hacia hacia Valparaíso, y desde luego la plaza principal y el eje principal simétrico que se da en este punto. Más adelante en los futuros planes van a aparecer espacios públicos importantes en este punto central. Pero desde luego era un punto simétrico de salto del estero Marga hacia el plan mismo, una composición muy regular del plan, muy típico de la época, y no había un único puente de conectividad, que era este eje transversal de la estación, ¿no es cierto?, el gran punto de conectividad en la época, y no había más puentes existentes, y por ende tampoco hubo una gran acuciosidad de coincidencia de las líneas de damero del plan de expansión hacia el plan o el damero existente en este lado, ¿no es cierto? Entonces hoy día los puentes que muestra Pablo están de alguna manera algunos corridos, diagonales, etcétera, lo cual le da una dificultad de tránsito, de geometría, pero también lógicamente una gracia, una situación propia del lugar.
otros mapas que empiezan y siguen detallando y mostrando lo mismo, pero ya con más detalles de lo que era una idea de un plan bastante idealizado, cómo tiene que empezar a negociar con geometrías de la geografía propia del plan, ¿no es cierto? Las geometrías costeras, las geometrías de los cerros aledaños, y aquí ya hacia 1930 algunas situaciones ya más ajustadas. Y la apuesta de la ciudad, ¿no es cierto? Este es un mapa que muestra cuál es la ambición de la ciudad, la ambición de la construcción de este paisaje hacia toda su geografía y cómo quiere de alguna manera proyectarse sobre ella, llegando hasta los extremos norte. ¿Cómo se manifiesta? También, desde luego, fotos históricas al respecto. Si no me equivoco, me corrigen ustedes, el futuro lugar del Caplucal. El estero, el embancamiento del estero, y vemos cómo empiezan las obras civiles de construcción, los muros, ¿no es cierto?, propios costeros, las obras iniciales del casino, el muelle que mostraba el ministro. Tuve muy buenas presentaciones antes de mí, lo cual me permiten respaldar mucho. Y la avenida Perú, no solamente una avenida que tiene, ¿no es cierto?, las obras de ingeniería necesarias o las contenciones necesarias marítimas de ganar este terreno al mar, sino que también de nuevo el imaginario del paseo costero, el paseo costero contemporáneo, la vía, ¿no es cierto?, los espacios vehiculares que eran diferentes a los espacios que existían en el puerto antiguo. Pero la vida costera, la ciudad jardín costera de Viña del Mar no era solamente playa, sino que también hipódromo. Había toda una celebración de distintos eventos que deberían suceder y deberían acompañar en la ciudad. Luego esto lógicamente evoluciona, ¿no es cierto? Empiezan a haber obras que acompañan este sentido de vanguardia, este sentido de visión fuertemente en la ciudad. Me encanta esta foto, más allá que yo sea arquitecto, el contraste de la geometría, la dinámica de la arquitectura con respecto a la foto de los trajes de la época. Uno se imagina lo relevante de eso, ¿no? Y siempre en este imaginario de construir una ilusión, de construir este paisaje. El reloj y la fotografía que nos saca el reloj. Hay una cosa de eventos, hay una cosa de, ¿no es cierto?, escenografía siempre presente, pero que llevaba en una profundidad, no una escenografía liviana, sino que es una escenografía sobre la cual se construye el proyecto de ciudad. Y esa escenografía evoluciona en los años para llegar a determinar cuáles eran los lugares y los escenarios de balneario, los escenarios de piscina que se producen en ese ámbito. Y eso no termina ahí, sino que la escenografía llega al primer escenario, no sé si el primero, perdón, pero el escenario de Cholhuán, de la Quinta Vergara, la cual forma parte, es otro de los elementos dentro de los acontecimientos, dentro del calendario de esta ciudad y la vida y el estilo de vida de esta ciudad, ¿no es cierto? De los primeros escenarios después pasamos a algunos ya más avanzados. Y entrando ya un poco más en materia, desde esa perspectiva, la construcción temprana del estero Marga Marga, las obras civiles, las obras de infraestructura que forman el mismo estero, como también los edificios que lo acompañan en muchas de las postales y que siempre nos quedan en nuestra memoria, tienen una raíz muy importante en esta visión, ¿no es cierto?, en esta visión de este paisaje. Lógicamente, esto no es un río, es una tremenda fuente de agua y que forma parte de esa visión. Es una fuente de agua nutrida claramente por un estero, ¿no? Y hoy día tenemos el desafío de cómo retomamos esos elementos, cómo volvemos a construir una nueva visión capaz de poder relevar y poder de nuevo, ¿no es cierto?, lo que ha sido la gran aventura con la cual se ha ido forjando una ciudad como esta de una manera increíble que, vuelvo a insistir, bastante única dentro de Chile. Por ende, las intervenciones, como lo veo, ¿no?, como lo veo desde esta perspectiva, en el centro histórico y el estero Marga Marga, son de las más difíciles en Chile, ya que hay escasas herramientas que tenemos hoy día en nuestro sistema de planificación, nuestro sistema de inversiones, sectorializado, etcétera, y casi ninguna posibilidad de asociatividad público-privada. Cuando uno mira el tamaño de envergadura de empresa de lo que esto significó y trata de imaginarse qué cosas tengo yo, o Pablo más bien, ¿no?, qué cosas tengo yo en mi cinturón de herramientas, o qué bodega puedo echar mano a distintas cosas para poder volver a tomar tamaña empresa, son bastante escasas
me atrevo a decir. Hay una competencia por este espacio, lógicamente, lo que se ve acá, más alta que nunca y difícil de regular, lo que mostraba Pablo, la competencia por llegar al centro, por vivir en el centro, por estar en el centro, que los autos, que los peatones, que el sistema de transporte público, el sistema de transporte privado, etc. Hay inversiones de infraestructura que son continuamente tal vez desaprovechadas en cuanto a su valor agregado y tenemos que aprender a cómo aprovecharlas. Son distritos que requieren de un alto grado y una alta precisión de planificación. Tienen que ser altamente programados en su planificación y tenemos que ser altamente precisos en cómo secuencialmente en su proceso, como también en los impactos de la planificación queremos que tengan. Los centros históricos son lugares propicios para colaboraciones que pueden adquirir, pueden generar este tipo de valor. Y los resultados a veces no nos acompañan en ese sentido, ¿no es cierto? Obviamente la Avenida Perú la reconocen, no sé si saben lo que es esto. El respiradero del desagüe, el del colector, ¿no? Transformado en un tubo ahí que es muy alto, entonces uno le quita la vista, ¿no? Pero eso me llamo yo el gran desaprovechamiento, ¿no es cierto?, de las infraestructuras. Sé que estoy llevando la analogía a un extremo, pero creo que las obras de ingeniería, las obras costeras, etcétera, todas tienen que sumar hasta ese esfuerzo de poder producir el nuevo imaginario al futuro. Cosa que así podamos continuar esta travesía que ha empezado. Y de alguna manera el sector privado, le guste o no le guste, tal como lo dijo Pablo, construye este imaginario, arma ese imaginario, ¿no? Otro reloj que aparece en la costa. Ya el espacio público, el espacio de agua, etcétera, no es un espacio público, sino que más bien privado atrás. Y hay muchas otras obras que van a ir continuando, tal vez inconsciente o conscientemente aprovechando esas visiones o construyendo esas visiones. Depende de la capacidad nuestra o la capacidad de ustedes de hacerlo de una manera colectiva y mejor. Así también el proyecto Plan Maestro de las Salinas, que no voy a entrar en detalle, tengo entendido que vienen posteriormente a presentarlo, es otro de los eslabones que construye esta secuencia de visiones, ¿no? Ahora bien, visto esa visión, también tenemos que ver, tal como lo señalaba Pablo, cuáles son las competencias o los distintos intensidades que hay hoy día a las cuales tenemos que responder. Claramente cuando uno revisa portal inmobiliario empieza a ver que hay una tremenda demanda por las solicitudes de permiso de edificación, solicitudes, estos permisos de edificación, las otras transacciones inmobiliarias y las concentraciones de ellas, cómo se van produciendo en el centro y cómo se van produciendo, ¿no es cierto?, en ese plan que mostrábamos y cómo uno puede aprovechar infraestructura que estaba obsoleta, que ya lo vio Pablo, a una nueva accesibilidad crecientemente más crítica, la accesibilidad motorizada y de accesibilidad masiva, pero a su vez que tiene que dar cabida o debe dar cabida a accesibilidad o movilidad peatonal y de bicicleta, que es más eficaz dentro de los viajes internos de estos tipos de distritos. La presión por el acceso al transporte privado es muy alta y debe tener en sí una respuesta al respecto desde el punto de vista de planificación. Esta debe estar altamente coordinada y priorizada. También hay altos beneficios sociales en los transportes masivos, que ya tengo entendido los presentaba Germán Correa antes en la mañana. Y parte importante de la planificación estratégica es desencadenarse de la planificación estratégica, es poderla desencadenar con el transporte público y su inversión en él, ¿no es cierto? Por ende, hemos visto los resultados que ya mostraba Pablo de este tipo de inversiones, cómo van transformando estos territorios, ¿no es cierto?, bastante desactivados antes. Podemos con esto imaginar todo lo que esto se transformaría en cualquiera de las propuestas, sea la que presentó Germán Correa o alguna otra vez que veamos. Todos los proyectos de conectividad, como el puente de los Castaños y cualquiera de los otros puentes entre los dos sectores del plan y del distrito son bienvenidos porque permiten esa accesibilidad cada vez mayor. Pero también los distritos históricos son distritos altamente caminables, altamente transitables en trayectorias cortas que muchas veces se deciden hacer en auto y uno puede enfatizar, o hay ejemplos en el mundo y en Chile que dan cabida a otro tipo de ejercicio. Por ende, de ejercicio de movilidad. Por ende, el tema del estacionamiento es bastante clave.
Pero no solamente el estacionamiento, sino que después el manejo de la grilla. Este es el caso de Barcelona, como trabajando, modelando supermanzanas y dentro de la supermanzana restringiendo el uso o el estacionamiento de ciertos vehículos para permitir otras cosas que sucedan dentro de la ciudad. Haciendo esto uno logra ahorrar hasta 1/3 de la congestión local, del tráfico interno local de su lugar, ¿no es cierto? Y si uno empieza a restringir estacionamiento que se va dando en estos lugares, en todas las calles, como surgen en muchos de los dameros de nuestras ciudades, logra ahorros bastante importantes. Pero no solo eso, sino que la transformación del centro socioeconómicamente ha cambiado mucho, lo mencionaba Pablo. Aquí vemos un modelo hecho por nosotros, 5 o nada. Voy a terminar con esto entonces. Un modelo hecho por nosotros de segregación o distribución de grupos socioeconómicos, ABC1, C2, D y E, alta segregación, colores saturados, integración en ese sentido. Y muchos de los centros históricos en nuestros distritos y en este distrito es muy diverso, pero con una creciente fragmentación de piezas homogéneas, tal vez efecto de la población nueva, millennials, conocida sociológicamente, y por el turismo, ¿no es cierto? Los centros, entonces, son las principales ciudades chilenas, están cambiando sustancialmente en su lógica de agrupación fragmentada dentro del distrito, y tenemos que ser muy atentos a eso. Es un cambio no solo físico, sino de las actividades que suceden en él, no solo de la actividad, sino que es socioeconómico, lo que decían, y también cómo estas componentes se organizan dentro del espacio. Si hacemos una modelación de cómo están distribuidos, aquí tomamos los grupos socioeconómicos y los hacemos moverse por la ciudad 300 metros, es decir, caminar 3 cuadras, y vemos el 2002 cómo era altamente homogéneo el centro y pasa a ser mucho más segregado en ciertos paños específicos. Si comparamos Valparaíso con Concepción 2002-2012, ¿no es cierto?, los grupos de integración han todos disminuido, 66-55%, 56-43%, y los grupos de segregación han aumentado. El centro ha dejado de ser gris o blanco, que era integración, y ha pasado a tener fuertes fragmentos o fuertes partes, digamos, que empiezan a ser de grupos de altos ingresos, y se empieza a producir esta fragmentación. Este fenómeno es muy parecido al centro de Santiago y impone desafíos bastante singulares. Con eso y todo, yo creo que hay muchos desafíos para que en encuestas como la mencionaba Pablo, Viña del Mar siga siendo percibida, digamos, tal como lo es percibida hasta el día de hoy, como una de las mejores ciudades del país para vivir. Gracias. Sí, vamos a partir al tiro con el panel, que les recuerdo que vienen 2 cosas muy importantes. Vienen 3 cosas en realidad. Viene la presentación del proyecto de la ex petrolera, con una presentación de la compañía que lo está haciendo, más una propuesta alternativa realizada desde la academia. Luego viene, ¿cierto?, una segunda presentación de nuestra delegación china, y vamos a cerrar con un balance muy potente, creo, de lo que ha sido este seminario y los desafíos que plantea. Yo, a partir de las preguntas, quisiera partir con Pablo. Pablo, en una extraordinaria exposición, yo creo, desde el punto de vista de lo que abarca, nos mostró lo que se ha hecho, cómo ha ido cambiando y lo reciente que se ha hecho en la ciudad. Yo te quería, Pablo, preguntar o pedir, digamos, que si tú puedes identificar 2 proyectos recientes que a tu juicio hayan tenido un impacto muy positivo en lo que es hoy día el Centro Viña del Mar, para mejorarlo, y si te la pudieras jugar por un proyecto de todos los que mostraste que tú priorizarías para el futuro. 2 actuales y uno para el futuro. A ver, de los actuales, me parece que el más notable por lo que ocurre en el centro es el soterramiento del tren, digamos. Eso, yo creo que todos están de acuerdo en que trae, digamos, aparejado el soterramiento del tren. Uno podrá después decir si las cosas que están ocurriendo al lado, como digo yo, son buenas o malas, pero nos parece que en general, en el global, pasó algo que yo creo que, como nos pasa a los planificadores, que estamos un poco a futuro, digamos. Yo creo que nadie hubiera presupuestado lo que trajo esa modificación, porque además sí fue un cambio, como digo yo, de la estructura espacial. Es decir, al aparecer digamos, el parque arriba, en conjunto con el desarrollo del paño de Kraft, que sería el segundo, uno podrá decir, bueno, es muy denso, hiperdenso, y empezamos a discutir otras cosas, pero me parece que lo que aportó al centro en términos de población, y lo que esa población le produjo al centro, me parece que también es bastante importante y interesante, porque de alguna manera
Parece que alguna vez lo hemos discutido, el control social me parece a mí que es importante. Es decir, cuando a las ciudades se le va a la gente, están realmente en problemas, que es un poco lo que está ocurriendo en Valparaíso. Digamos. Entonces, con esas dos cosas me quedo. Uno público, el otro privado. Me parece que son... y yo creo que las cosas que uno pensaría que deberían ocurrir ahora en el mediano plazo, como digo yo, me parece que hay que meterle mano al proyecto de una vez por todas hacerlo. Me parece que ese es un proyecto que estamos al debe, que invertimos mucho tiempo, incluso tú, tiempo, recursos, estudio, en ingeniería, en consenso ciudadano, y yo creo que el proyecto que finalmente quedó era el proyecto que le convenía a todos. Sin embargo, está por ley de concesiones, me parece que hay que priorizarlo, pero yo creo que ya estamos en conversaciones nuevamente con el Ministerio a ver si eso se logra. Además, el ministro dijo acá que está al servicio del MOB de esos proyectos. Gracias, Pablo. Yo coincido contigo respecto a la cuarta etapa y también al Margamar, bueno, ahí con algunos intereses creados por haber participado en el proyecto con ustedes. Lucho hizo una presentación, yo creo que explica por qué Viña del Mar sigue teniendo tanto valor en el imaginario, no solo de los habitantes de la ciudad, sino sobre todo los que nos visitan, digamos. Y eso es esta historia de imaginación, de construcción de paisaje, también tiene una historia de ganar la naturaleza y sobre todo de un diseño urbano extraordinario. Y los planos que tú mostraste revelan el diseño urbano extraordinario de la población vergara, que muchas veces, desde el formalismo arquitectónico, dado que es un damero simple, se tiende a ver como algo sin valor, que es la típica simplificación plástica de los espacios, que como no tiene diagonales, no es raro, y es cuadrado y rectangular, entonces se ve como algo extraño. Y la verdad es que es un gran espacio urbano. La pregunta que te quiero hacer, de tu experiencia además como diseñador urbano, ¿qué le harías tú a la población vergara para potenciar ese valor que tiene hoy día, considerando todo el tiempo que ha pasado desde su diseño original? Bueno, lo que yo haría, y de nuevo, esto es de una persona foránea a la ciudad, yo siempre creo que las decisiones tienen que venir muy de adentro de la ciudad. Yo creo que esta es una ciudad, el Plan Vergara es el gran ensanche, por eso traje lo que estaba haciendo Barcelona con respecto a sus supercuadras, ¿no es cierto? Lo que yo creo que haría serían dos cosas con respecto al gran ensanche, el Plan Vergara, que es, vuelvo a insistir, único en Chile, no sé si tú coincides conmigo en eso, de otras ciudades, es uno, explorar mucho más las versatilidades, las posibilidades de movimientos de ajedrez que permiten este damero, del punto de vista del funcionamiento de él y del punto de vista de la espacialidad que tiene. Yo creo que hay ejemplos de Barcelona, hay ejemplos de otras ciudades al respecto, hay ejemplos también que inclusive ha explorado un poco Providencia, aunque es diferente, pero también tiene cierta estructura de damero al respecto, de cómo pueden verse diferentes alternativas de eso, de aquello. Es un punto, el damero como funcionamiento, como versatilidad, como una pieza de ajedrez que uno puede cambiar las reglas de juego, de cómo lo ocupa, es bastante notable, eso por un lado. Segundo, yo creo que nos hace falta una gran exploración de las posibilidades de edificaciones en distintos grados de densidades y alturas. De alguna manera hemos dado un salto gigante de bajas densidades con bajas alturas a altas densidades con altas alturas, y entre medio hay un margen, hay un ámbito de maniobra, de trabajo, de densidades intermedias altas, intermedias bajas, etc., con respecto a alturas que pueden provocar renovaciones bastante notables dentro del damero, dentro del ensanche del plan, que puede incluir población que estaría en otros casos yéndose del plan para poderla dejarla incluida en el plan, evitar procesos de gentrificación en ella, traer nueva población que le atrae mucho volver a vivir a Viña o venirse a vivir a Viña, y etcétera, que tendría tremendos beneficios. Yo creo que estamos hoy, y que son igualmente, o tal vez no igualmente, tal vez con una rentabilidad un poco menor, pero son al fin y al cabo igualmente rentables desde el punto de vista inmobiliario, y pueden incluir además usos mixtos dentro de la ciudad, que es algo que le viene muy bien, ¿no es cierto? No solamente residencia. Entonces, esas dos cosas. Muchas gracias, Lucho. Pablo, tú mostraste acá y Germán Correa mostró también, muy a la pasada, eso sí, su propuesta, o la propuesta de EFE para ampliar la red de metro, del metro regional.
si tú tuvieras que priorizar una extensión de línea, considerando que los recursos hoy día son escasos y además se demoran tanto los proyectos como nos contó el intendente y el ministro, ¿cuál crees tú que sería la extensión más, digamos, recomendable hoy día para la ciudad de metro y por qué? Sí, yo no sé si de metro, seguramente hay tecnología suficiente para poder hacer metros hoy día. Pero pensando que puede ser metro o algún tipo de transporte alternativo, me pareciera que la lógica indicaría que el norte sería lo más recomendable. De hecho, se está ya estudiando. Marcelo, a través de la Comisión de Movilidad, me invitaron hace un par de semanas y estamos cerca de ello. Ahora, alternativas me parece que, como te digo, no solo cerrarse a metro, sino que otros tipos de transporte, digamos, no contaminantes, o como se llamen ahora, digamos, sistemas de tranvía. Al norte por el eje Libertad. Por el eje Libertad o por algún sistema que permita entrar al sector alto, ¿cierto? E irse por algún tipo de carril por arriba, Santiné y digamos, Reñaca Alto. posiblemente, digamos, con las vialidades que podamos además incorporar dentro de la planificación también de mediano plazo, que son vías que no están hoy día, que podrían ser posibilidades de tener transporte, como te digo yo, no necesariamente metro, porque tienes que subir, pero sí a lo mejor algún tipo de transporte que permita conectar como alternativas al transporte público que como te digo, es precario. Paso una pregunta a Lucho, después le voy a pedir una definición final para poder pasar al otro panel, a la otra presentación. Lucho, hoy día hay una discusión respecto a los procesos de participación ciudadana. Lo que hemos visto es que en muchos casos terminan siendo peleas, digamos, disputas entre grupos de presión. Más que la ciudadanía, hay pequeños grupos que a veces se toman la agenda y eso incide a veces negativamente en la planificación, dado que se paralizan iniciativas que son importantes o la ciudad toma un curso distinto. Muy en simple, si tú tuvieras que recomendar 2 estrategias para poder conducir estos procesos de participación y que se traduzcan en la construcción de una mejor ciudad, ¿cuáles serían esas 2 estrategias? La preguntita. A ver, últimamente yo he estado cada vez más crítico en los procesos de participación ciudadana. Déjame explicar por qué. No porque existan o no crítico de que surjan, sino que creo que están tapando otros hoyos que hay que tenemos que suplir primero, o junto con eso, no es que uno es del otro. Primero tenemos que tener un verdadero sistema de planificación urbana. Entonces, de alguna manera, mientras no tengamos eso todas las presiones que van hacia genuinas de una comunidad, de poder visualizar su futuro, y cómo va a ser su futuro, cómo va a ser su entorno construido, cómo va a ser su calidad de vida, cómo va a ser su bienestar, es muy genuino que canalicen esas presiones, esas aprehensiones a través del proceso de participación. Lo que tenemos hoy día son sistemas de planos reguladores. Eso no es planificación urbana. Un plan regulador es simplemente un elemento que norma qué uso de suelo y qué tipo de edificio puedo poner el uso de suelo, y punto. De hecho, es reactivo, ¿no es cierto? Alguien solicita un permiso de edificación y se activa el plan regulador porque hay unas condiciones que uno tiene que cumplir para lo que quiere hacer ahí. Por ende, tenemos que mirar muy rápidamente nuestro sistema de planificación urbana y nutrirlo de las mínimas herramientas para poder trabajar hoy día en la complejidad que la ciudad merece. Y dentro de esa construcción de un sistema de planificación urbana verdadero, insisto, el que tenemos hoy en día no es planificación urbana, es netamente regulación de uso de suelo. Ahí podemos insertar la planificación y la podemos insertar en distintos estadios, en distintas maneras. Pero mientras no hagamos eso es muy difícil destrabar el nudo al cual tú aludes en la planificación. Y vuelvo a insistir, que es muy legítimo. Nosotros como seres humanos lo que queremos es preservar nuestra vida, preservar nuestra calidad de vida, preservar nuestro bienestar. Si vemos que eso está amenazado por algún cambio en nuestro entorno, nuestra natural reacción va a ser oponerse, va a ser trabarlo, va a ser etcétera, usar los recursos que tenemos para eso. Y mientras los sistemas de planificación no sean claros, se van a buscar entes terceros, etcétera, que puedan hacer esas trabas. Gracias, Lucho. Para finalizar, le quisiera pedir una muy breve reflexión, copiando lo que hizo mi predecesor Gonzalo Undurraga, ¿cierto? Como de imaginar esta ciudad que hemos visto que tiene atributos extraordinarios en su diseño, como Viña del Mar, como dije al principio, muchas veces opacado por la tensión que genera Valparaíso de todo tipo, digamos.
La gracia de este seminario ha sido poder ver eso, y la presentación de Lucho, tanto como la tuya, han podido mostrar la historia de la construcción de esta ciudad, que es muy notable, y también cómo más contemporáneamente se ha ido conduciendo. Entonces les quisiera pedir a los dos una breve reflexión sobre el futuro de la ciudad, más como, no una propuesta de cómo debiera ser, pero sí cómo ustedes imaginan que debiera conducirse ese proceso para que sea una mejor ciudad Viña del Mar, muy brevemente, para terminar. A ver, dos cosas que son bien importantes y un poco tocando de lo que decía Luis respecto a la participación ciudadana. Hoy día está la participación ciudadana, quieran o no, tiñendo todos los aspectos de la planificación urbana. Y por lo tanto, esa planificación urbana que hoy día es regulatoria, como dice Luis, coincido perfectamente con él, tiene que dar un salto cuántico a una planificación urbana que hoy día no sabemos cómo se llama, pero pongámosle planificación urbana estratégica, si tú quieres. ¿Ya? Entonces, en esa consideración no me atrevo a dar como digo yo, apuesta de futuro de cómo yo desearía la ciudad, porque esa ciudad finalmente tienen que construirla quienes habitamos ahí. Yo soy uno de 330.000. ¿Ya? Y en ese contexto me parece que bueno que la democracia en este caso funcione, digamos, que la gente sea la que realmente diga cuál es la ciudad que quiere. ¿Ya? Nosotros podemos ser ciertos canalizadores o catalizadores, digamos, desde nuestra ámbito de competencia, como digo yo, que en este caso la planificación urbana local. Yo creo que eso está bien. Déjame hacer un breve apunte. Por ejemplo, en el caso de la cuarta etapa, que tú lo destacaste, sí, y Marcelo Ruiz lo dijo en la mañana, había dos opciones en la cuarta etapa. Una, hacer un terraplén y un viaducto, digamos, que era la opción que proponían en ese momento los técnicos de transporte, y otra opción que era hundirla. Eso fue tomar un partido al respecto y dijo, se hunde la cuarta etapa, arriba se hace un parque y una avenida. Entonces, claro, evidentemente hay una discusión ciudadana que hay que dar, pero también hay definiciones iniciales sobre cuál es el camino para que esa discusión se dé. Por eso, sin ánimo de llevarte a... Pero si la pudieras, claro, dar como una definición, aunque sea general, más allá de decir que sean las personas que finalmente van a ser efectivamente las que decidan. Sí, yo creo que hay un... que lo mencioné por ahí, que me parecía que también era bien notable en la ciudad y que me parece que hay que sacarle provecho, que son nuestras áreas verdes. Esas áreas verdes cumplen una función que es absolutamente relevante para que la ciudad se mantenga en las condiciones que hoy tiene y que siga siendo con esa calidad de vida que tenemos tan atractiva y tan apreciada por todos. Esas áreas verdes hoy día se ocupan, en el estricto rigor, deben ser de su 100% un 10%. Y tienen una función que además, si le podemos sacar provecho, particularmente en los sectores altos, me parece que hay una cosa ahí que va a ser bastante importante. No se ha tocado todavía este tema, que es poder recuperar todos los bordes superiores de las áreas verdes, ¿ya? Y que de alguna manera eso cumpla una función sobre todo los barrios que son hoy día los barrios más vulnerables, que están en el sector alto, digamos. Me parece que ahí hay un tema que nosotros por lo menos lo estamos de alguna manera revisando, no se ha hecho mucho. Me parece que el poder sacarle provecho a nuestras 1.000 y tantas hectáreas de áreas verdes es una cosa que es fundamental para lo que va a venir. ¿Ya? Considerando, digamos, que la ciudad seguramente va a seguir aumentando en población. Yo te diría tres cosas. Uno, creo que es clave la asociación público-privada. Clave. No solamente el sector público pensando en el sistema de planificación, como lo conversábamos recién, sino cómo canalizar el esfuerzo privado en la construcción, en la visión que veíamos, en ambicionar visiones, digamos, no es un rol de un solo privado, sino colectivo de esto. Creo que es clave también el mundo académico. Yo pertenezco al mundo académico, trato de siempre llevar cosas muy aplicadas a la realidad, a la contingencia, y creo que Viña del Mar es una ciudad que tiene esos tres componentes. Tiene un mundo académico importante, tiene un mundo privado importante, tiene un mundo público importante. Creo también que tú pusiste el caso del tren. El caso del tren me parece notable, no solamente por el hundimiento, sino que, y corríjanme acá, creo que el tren además todavía permite el transporte de carga, el puerto. ¿No es cierto? Entonces, por todos lados me parece un caso excepcional, en el cual, ¿no es cierto?, le sacamos valor agregado a la infraestructura o aplicamos redundancia de usos a la infraestructura. Matamos no solamente un pájaro un tiro, sino que 2 y 3 pájaros un tiro a la vez. Yo creo que eso es clave en cada uno de los esfuerzos que se haga. El colector de la Avenida Perú podría haber sido otra cosa, ¿no? Que solamente se tuvo, que veíamos ahí. Yo creo que cada uno de los esfuerzos tiene que ser eso. Y tercero, desde afuera, y esto es una visión muy foránea, me disculpan a las personas residentes y que han nacido acá,
Yo veo a Viña del Mar y Gran Valparaíso una ciudad capturada por el auto, totalmente capturada por el vehículo. Y yo creo que en ese sentido no hablo de que hay que eliminar el vehículo, pero creo que hay una escasez. Si uno hace una métrica cualquiera de espacio público, de cuánto es usado por el vehículo versus cuánto es usado por el peatón, hay una inequidad tremenda. Y yo creo que ahí hay mucho que trabajar al respecto. Muchísimo. No puede ser que el borde costero en el verano uno simplemente no pueda transitar por él porque hay un atochamiento de vehículos. No puede ser que uno no pueda tomar una bicicleta y recorrer de Gran Valparaíso a Concón en bicicleta. Sería espectacular, maravilloso. Estamos hablando de cosas pedestres, ¿no? Y así uno pues suma y sigue al respecto. Muchas gracias a los dos.